Tanto tiempo, Gaby querido. ¿Cómo te va? Un placer enorme recibirte. Un placer, señor Sacomani. Dios mío, el tema es serio. El tema es muy serio, muy, muy serio. Señor Ventasgal, me gustaría en primer término que nos comentes y que subrayes los motivos por los cuales nace esta idea del gobierno de Benjamín Netanyahu en relación directa, bueno, a privar al Tribunal Supremo de la facultad de declarar irrazonables las decisiones del gobierno. Mira, vamos a empezar por lo siguiente. Entre los jueces, tú tienes entre los jueces que son conservadores. Son personas que lo que dicen es que hay que respetar ante todo la ley escrita y tenemos que remitirnos a lo que el Parlamento o el sistema judicial establece de forma clara y nos fijamos menos en lo que cada uno opina privadamente sobre cada tema. Okay. Un juez conservador va a respetar más que nada la ley escrita. Un juez universalista va a ser un juez que además de lo que está escrito, va a pensar que la doctrina y la moral y lo que considera que está bien para el ciudadano promedio moral, eso es tan importante como la ley escrita. Uh-huh. Entonces tenés, por ejemplo, vamos a trasladarlo en el idioma argentino. Ahí, por ejemplo, el juez Zaffaroni, que muchos lo llaman garantista, es un juez claramente universalista. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Sí, totalmente. Bien. Ahora, vos imaginate una situación en donde tenés que 12 de los 15 jueces de la Suprema Corte de Justicia son Zaffaronis, pero con esteroides. Ah, bueno. O sea, realmente son Zaffaronis. Claro, es para matarse directamente. La puerta giratoria, y la víctima es en rigor el victimario. Y más o menos lo que ha ocurrido es que se han anulado una cantidad de leyes propuestas por el Parlamento o bien decisiones del gobierno bajo la impronta que, por ejemplo, no son razonables. Sí. Algunas de las decisiones realmente favorecían al ciudadano y a los derechos humanos y otras no. El juez argumentaba de diferentes maneras. Decía, por ejemplo, que no era razonable o que no era proporcional o que no era participativa, o sea que el Parlamento había tomado una decisión sin escuchar a la oposición suficiente, según la visión del juez. Sí. Entonces, eso provocó que si 12 de los jueces, de los 15 jueces del Supremo, son universalistas y encima son activistas, o sea, Zaffaroni con esteroides, pero el gobierno es conservador y de derecha, es evidente que a la corta o a la larga se van a enfrentar. Sin dudas. Bueno, lo que ocurrió fue que el gobierno que es muy de derecha, especialmente de derecha, algunos dirán de extrema derecha, dijo se terminó lo que se daba y nosotros vamos a corregir. Los hurtos que han hecho los jueces, hurtos es, digamos, robo sin violencia, son pequeños hurtos a través de la doctrina, donde se apropiaron de derechos que no le da la ley. Entonces, anularon ciertas cosas que provocaron la ira de los conservadores, hasta tal punto que ahora empezaron con una serie enorme de reformas que quieren ejecutar y las propusieron todos en un día, o sea, quieren hacerlo todo de un golpe cuando esto duró 30 años. Esto provocó el rechazo de la gente y hoy específicamente aprobaron una pequeña reforma que es decirle a los jueces que no pueden anular lo que dice el gobierno o sus ministros en base al principio de razonabilidad. Está claro, porque también entiendo que la razonabilidad, ¿sí? La doctrina de la razonabilidad no es exclusiva del Poder Judicial israelí, ¿no es cierto? Claro, en todos los países existe razonabilidad, pero tenés que demostrar que no es razonable, por ejemplo, si la persona que, por ejemplo, que tomó una decisión no cumplió el proceso que se esperaba en la toma de decisión. Imagínate que una municipalidad establece que todos los hinchas de Boca no pueden vivir en una ciudad, y lo decide una municipalidad. Sí. Bueno, pero este intendente consultó antes las implicancias económicas de algo así. ¿Tomó la decisión con el proceso correcto o se le ocurrió de la manga y lo decidió? Bueno, en caso de algo así, ahí tenemos dos justificativos de no racionalidad. La primera es que decidieron sin consultarlo de manera correcta y lo segundo es que
es una locura lo que decidieron. En esos dos casos podrías anular una decisión administrativa. Lo que pasa es que acá se meten en temas políticos. Se meten en temas Entiendo. políticos, como por ejemplo, el ministro de Educación decidió no darle el premio Nobel israelí a un académico que está a favor del boicot contra Israel, y entonces vinieron los jueces y dijeron que eso no era una decisión razonable según su criterio. Claro, O ahora, sea que el ministro de Educación no. claro, acontece lo contrario que aquí en la República Argentina, porque vos acá tenés la intromisión por parte del Ejecutivo para con el Judicial. Allá es a la inversa. Claro, acá lo que ocurrió fue que hay una imposición enorme de la justicia, enorme, y el gobierno dice no nos dejan gobernar, porque nosotros no tomamos decisiones, no podemos tomar decisiones, pero pagamos el costo. O sea, por ejemplo, si, imagínate lo siguiente, la Corte Suprema de Justicia decidió que la ciudad de Sderot, que tú conoces que está en la costa de la Sí, Franja de Gaza, sí. bueno, tenían que blindar todos los colegios. Entonces viene el Ministerio de Defensa y dice, pero nosotros no tenemos presupuesto para algo así. Bueno, no hacerlo no es razonable. Ahora, si el ejército se queda sin dinero y no le queda dinero para, por ejemplo, comprar antimisiles, entonces, ¿que acaso después el juez va a decirle al votante que se quedó sin dinero? ¿O quién paga los platos rotos de una decisión del juez? Lo paga el ministerio. ¿Y es que acaso el juez sabe de presupuestos? Sí, no, ¿Él pero sabe de en estrategias definitiva, militares? más allá del Ministerio de Defensa, en este caso, lo termina pagando el pueblo israelí en caso de un ataque terrorista. Claro, exactamente. Entonces lo que se queja el Ejecutivo dice, ustedes anulan decisiones nuestras y no pagan el precio por lo que ustedes deciden, o sea, no tienen la responsabilidad y sí se creen que tienen la autoridad, aunque la ley no se lo da. Ahora, lo que ha hecho el gobierno es el otro extremo, porque imagínate lo siguiente, que viene ahora el Ejecutivo y dice, todos los hinchas de Boca no pueden vivir en Israel. Ahora, es una decisión que es una violación a los derechos humanos. Entonces, por más que sea el gobierno, el juez debería en ese caso tener la capacidad de poder anular por razonabilidad. Ahora se fueron para otro lado. O sea, se fueron para otra punta, como una especie de vamos a castigar al Poder Judicial que durante años viene limitando lo que decía el gobierno. Está claro. Ahora bien, entiendo, no sé bien el motivo, que algunos cuantos medios de comunicación, yo te diría que la mayoría, ¿sí? O no informan correctamente, ¿sí? Ya sea porque no tienen, digamos, el peso de la noticiabilidad de la cosa, o hay una suerte de transmitir una información que no es la correcta, adrede. Porque, a ver, es la primera vez que yo, en este caso, te escucho a vos, no lo he leído ni en CNN, ni en ningún diario del mundo, que 12 de 15 jueces son universalistas y que le hacen la vida imposible al gobierno de Netanyahu, por ejemplo. Mira, lo que ocurre es que, comparémoslo con Argentina nuevamente. Sí. En Argentina vos cuando encendés C5N, sabes perfectamente lo que vas a ver. Sabes qué tipo de noticia vas a ver, Exacto. y mucha gente ve el noticiero para confirmar lo que ya piensa de antes. Y si vas a abrir La Nación Más, también vas a saber qué esperás. O sea, te imaginas lo que va a ocurrir. Y vos tenés medios que son de una línea ideológica y otros que tienen otra agenda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Aquí la inmensa mayoría de los medios de comunicación pertenecen a una élite que fue la élite que creó este país y están obsesionadas en contra de Netanyahu. Entonces, esta reforma que te acabo de decir ahora, que es una reforma relativamente pequeña y hasta lógica en comparación con otros países, los medios de comunicación lo están vendiendo como que dentro de poco vamos a ser un país no democrático y vamos a ser como Turquía. Ahora, es una exageración que no tiene ni pies ni cabeza.
Entonces, ¿qué ocurre? Hay mucha gente que está convencida que nosotros vamos directo a ser un país parecido a Turquía y que vamos a ser una falta de democracia total. Y eso es un problema. No, Y es pero eso porque no va a ideológicamente, ocurrir, no va a ocurrir porque es un pueblo civilizado. Inclusive te das cuenta en las protestas, son manifestaciones pacíficas. sí, en general realmente son bastante pacíficas. Yo creo que hay en la calle hay gente que está preocupada en serio porque esto no sea el principio de algo continuo, una especie de corte, viste, en fetas de salame, Sí, donde el gobierno empezó con esto, pero tiene la idea de seguir y destruir todo. O sea que hay gente que está preocupada en serio. Hay gente que está en las calles porque le están moviendo el quesito del lugar. O sea, una nueva dirigencia quiere modificar el hecho de que ahora quieren gobernar en serio. Un tercer grupo no acepta los resultados de las elecciones y no quiere ningún gobierno de Netanyahu, no importa lo que decida. Hoy es este tema y mañana puede ser cualquier otro tema. Y hay un cuarto grupo de personas que no tiene idea de temas legales. Idea. Y por lo tanto le dicen que vamos a hacer Turquía y ellos dicen es Turquía. Lamentablemente hay cuatro tipos de manifestantes. Y esto es una situación poco sana. Ahora la pregunta es si este tipo de enfrentamiento va a llegar a la población a los piñazos y a transformar esto en algo más que una protesta, sino en un enfrentamiento físico o incluso en un asesinato político. yo no lo creo. Sinceramente, además conociendo Israel, la idiosincrasia, no creo que pase a mayores, pero obviamente hay un nivel de preocupación por un sector de la sociedad, entiendo de izquierda, entiendo quienes apoyan a Yair Lapid. Ahora, con respecto a Yair Lapid, ¿por qué no se tomó una medida de estas características con antelación? Porque también, digo, Yair Lapid, si bien era de centro izquierda o más de izquierda, entiendo que estaba alineado con esos 12 jueces que conforman el poder judicial, digamos la Corte Suprema de Justicia, de esos 12 de los 15. Mira, yo digo la verdad, tengo una opinión bastante mala sobre Yair Lapid. Y sí tengo una opinión muy buena sobre el otro líder de la oposición, Benny Gantz. Sí, Eh, Te voy a decir una cosa. Buena parte de los partidos políticos en Israel están siendo liderados por periodistas. Y eso es una mala noticia. por Yair periodistas. Lapid es un periodista. Ajá. Claro, Yair Lapid es un periodista. El Partido Laborista también está liderado por un periodista. Meretz antes está liderada por una periodista. Periodistas liderando partidos políticos es casi tan preocupante como periodistas deportivos hablando de política. Mira qué interesante lo que ¿Está bien? planteas. Sí, zapatero a su zapato estás En, planteando. Lamentablemente, este hombre, Yair Lapid, cuando era parte de la oposición, decía que las reformas que ahora está proponiendo el gobierno eran totalmente lógicas. Ahora, ¿qué ocurre? Como él tiene tirria a Netanyahu y unos celos importantes, la postura de él es la siguiente: no hablo demasiado, digo frases generales, y el que impone la protesta en contra del gobierno no es Yair Lapid, y no es la oposición, son los manifestantes en la calle. Y son ex generales del ejército y son ex primer ministros como Ehud Barak. O sea, Yair Pero no, Lapid no son acá es seguidores un de cero a la Yair Lapid, izquierda. es decir, a raíz de... No, Ah, ¿no? no. Los que están protestando están en contra por las distintas razones que te acabo de decir ahora. Y Yair Sí. Lapid es un cero a la izquierda. Es por eso que, como es un cero a la izquierda, no puede negociar un consenso de reformas que todos sabemos que son necesarias. No como las que está haciendo el gobierno ahora, que son mucho más extremas, Sí. pero sí todos sabemos que hacía falta reformas. Ahora, cuando un líder de la oposición se ve privado de hacer concesiones porque sabe que lo van a criticar y que la crítica va a ser destructiva porque él no tiene la fuerza política. Recordemos una cosa, hay que ser muy fuerte para ceder. Los débiles nunca ceden, los que ceden son los que son fuertes de verdad. Exacto. Entonces, lamentablemente, Yair Lapid, al ser un líder tan débil, eso provoca que los manifestantes son los que impongan la agenda.
Claro, claro, está muy claro el punto. La última, Gaby, la última, y te agradezco infinitamente este contacto. Entiendo que digamos, esta reforma o este principio de reforma, la aprobada en el día de hoy, va a ser apelada por el Colegio de Abogados, entre otros, ¿puede ser? Sí, sí, exactamente, va a ser apelada y la justicia ahora va a tener que decidir si cancela o anula la decisión del Parlamento. Y ahí, si la anula, vamos a tener una crisis constitucional, institucional terrible. Ahora, la pueden anular por distintas razones. Tú sabes que muchas veces los jueces no es que deciden según la ley, sino que lo que hacen es primero deciden el resultado óptimo para su forma de dar el mundo y Sí, después le buscan el ancla legal. exacto. Lamentablemente no es un fenómeno ajeno en el mundo. Bueno, pueden argumentar varias cosas. Entre otras cosas, el argumento que se espera que utilicen más es que el Estado de Israel es un Estado judío y democrático y por lo tanto violar las leyes de Israel es una decisión que está violando el Estado judío y democrático y por lo tanto esa es una causa suficiente como para anular algo que según ellos viola este tipo de Estado. ¿Y vos qué crees que va a acontecer? Yo creo que lo que van a hacer va a ser recibir la queja y van a escribir una sentencia en donde no anulan la decisión, pero van a explicar de qué forma van a vaciarla de contenido a través de esta jurisprudencia. Está clarísimo. Jurisprudencia. No ley, jurisprudencia. Gabriel, te agradezco mucho. Sí, y siempre muy Un abrazo amable. enorme. Y te quiero mucho, Gaby. Te mando un beso gigante. Ay, no te agradecí la caja de alfajores que me mandaste. Te agradezco realmente mucho. Cuando me llegó la caja, la abrí y le puse nombres. O sea, le puse nombres. La distribución fue, si te interesa, 6 para mí y 2 para cada uno de mis hijos. Y de esta forma cada uno sabía cuál era el alfajor que le tocaba gracias al señor Silvio Sacomán. Te mando un beso grande. Eso es terrible, Gaby. Un beso.